Hola, Dios te bendiga, buenos días, sé bendecido ahí donde tú te encuentras esta mañana. Estamos en este hermoso día ya preparados y listos para recibir la palabra de Dios. Yo declaro bendición sobre tu casa, declaro bendición sobre tu familia, declaro bendición sobre tu vida y declaramos que esta mañana de domingo el Señor va a hablar a nuestras vidas, así que prepara tu corazón, prepara la palabra, prepara una libreta donde apuntar, porque el Señor quiere hablarte a tu vida. Así que te bendecimos y qué bueno que ya estás aquí en este lugar, espíritu y verdad, lugar de adoración a Dios. Así que estamos preparando nuestros corazones porque sabemos que muy pronto estaremos regresando nuevamente a adorar a nuestro Dios en este lugar. Pero mientras tanto, no te desconectes con nosotros, no te desconectes de las transmisiones, porque Dios está hablando palabra de vida, Dios está trayendo palabra de esperanza para ti y de enseñanza. Así que sé bendecido esta mañana. A todos los que nos ven por primera vez, sean bienvenidos. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, lugar de adoración a Dios, donde la presencia del Señor se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Así que alégrate, gózate. Yo quiero motivarte a que tú estés en contacto con nosotros. Quiero motivarte a que estés interactuando a través de nuestra página de Facebook. Si tú tienes necesidad de oración, si tú quieres que oremos por ti, por tu vida, por tu salud, por tu familia, escríbenos aquí en los comentarios de la transmisión y vamos a estar orando al final de la enseñanza para que tú puedas recibir de parte de Dios lo que estás esperando. Así que vamos a prepararnos para entrar a la palabra del Señor y para aprender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si tú nos ves por primera vez, sé bienvenido. Si tú ya has estado siguiendo estas transmisiones, nos da mucha alegría. Si tú quieres contactarte con nosotros, por favor, hazlo a través de mensaje directo, a través de inbox o a través de nuestros números telefónicos, que más adelante los van a estar proporcionando aquí en la parte de abajo de la pantalla. Así que vamos a entrar con la palabra de Dios. El Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros y hemos estado hablando de muchos temas de mucha importancia para nuestras vidas espirituales, para nuestra iglesia, para todo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de la importancia de que nosotros seamos edificados y fundados en la palabra de Dios. Si tú ya estás listo, quiero que te prepares, toma tu Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, y vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Si todavía falta alguien de tu familia, dejen todo lo que estén haciendo y siéntense hoy a recibir la palabra de Dios, porque Dios tiene algo bueno para tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos permites de recibir la palabra tuya, Señor. Creemos que esta palabra es para edificación, para crecimiento, y lo que tú traerás, Señor, los resultados que traerás de escudriñar tu palabra, Señor, serán un crecimiento espiritual y una madurez, Señor, que nos va a hacer soportar en medio de todas las angustias y las necesidades. Yo bendigo a cada uno de los que están recibiendo la palabra el día de hoy. Declaro que la palabra es enviada a cada hogar, a cada familia, y que tu Espíritu Santo fortalece en todo momento y todo tiempo. Te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Yo te pido que ahí donde tú estás en tu casa, dale un aplauso a nuestro Dios. Este es un hermoso tiempo, ¿verdad?, para recibir esta palabra. Y antes de continuar, yo quiero darte, ¿verdad?, decirte bienvenido a nombre de nuestros pastores principales, el pastor Hipólito y la pastora Norma. Sé bienvenido y recibe la palabra de Dios. Entonces estábamos hablando en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 1, la palabra nos hace un llamado a dejar atrás todo lo malo, a dejar atrás todo aquello que nos aparta del camino de Dios. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación. Vamos a hablar de este tema porque la palabra nos hace un llamado a que nosotros tenemos que desear. Cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos o ya deseamos la palabra de Dios, es un tiempo para dejar atrás todo aquello que nos aparta, para dejar atrás todo aquello que nos aleja, las mentiras, la hipocresía, las envidias, las peleas, ¿verdad? Una de las batallas más grandes que el ser humano libra no es contra Satanás y contra el diablo, sino es contra sus propios deseos, su mentalidad, todo aquello que no puede controlar. Hay muchos creyentes que todavía están batallando con su propia personalidad. Están batallando con la ira, están batallando con la envidia, están batallando con la mentira, con la hipocresía, están batallando con ese, quieren buscar de Dios, quieren buscar y leer la palabra de Dios, pero hay algo que no les permite. Pero sabes, la palabra nos dice, deja atrás todo aquello. Esto quiere decir que no es solamente de la voluntad de Dios, sino que nosotros tenemos que tener decisiones firmes, tomar decisiones tajantes, y es donde muchas veces nosotros no queremos ordenar nuestros pasos. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en esta parte del libro, cuando el apóstol Pedro habla y dice, deja atrás, ya dejando atrás todo lo viejo, quiere decir que tú tienes que tomar la decisión firme de apartarte para Dios. Yo sé que hay muchos que nos están viendo esta mañana y han estado batallando porque han querido buscar de Dios, han querido caminar fieles a la palabra, pero sus propias decisiones no se lo permiten. A veces no priorizamos el buscar a Dios, y en la palabra Él nos exhorta y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso quiere decir que por sobre todas las cosas, sobre todos tus deseos, sobre todas tus aspiraciones personales, el Señor te dice, busca primero el reino de Dios. Porque lo que tú vas a buscar en esta tierra es algo pasajero, pero lo que nosotros buscamos en el reino son cosas eternas y que permanecen para siempre. Así que yo quiero motivarte. Si tú has estado batallando y has querido seguir a Dios, pero hay algo que no te lo permite, hoy yo te reto para que tú te decidas. Para que tú te decidas a dejar atrás todo aquello con lo que has estado batallando y tomes la firme decisión de seguir a nuestro Dios. Toma la decisión de cambiar tu forma de vivir. Hemos estado hablando desde que empezamos con todo esta crisis, que estamos en el tiempo de la oportunidad, que estamos en el tiempo en el que Dios nos permite para cambiar todo aquello que no estaba bien en nuestras vidas, para arreglar todo lo que estaba desordenado, para aprender a poner las prioridades. Así que yo quiero decirte que conforme a la palabra, una de las prioridades que tú tienes que tener es buscar a Dios. Este es el tiempo de que tú te decidas a cambiar por una vida que a Dios le agrade y que como consecuencia va a traer la bendición sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todas tus cosas. Así que gózate y prepárate para entrar a un nuevo tiempo en tu vida. Prepárate para entrar a la nueva etapa que Dios te va a permitir, donde su gloria se va a manifestar en tu vida. Otra de las prioridades que nosotros tenemos que hacer conforme a este libro de Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando se refiere la palabra que nosotros deseamos como niños recién nacidos,
El niño recién nacido no tiene hora. El niño recién nacido casi todo el tiempo desea esa leche. Pero cuando la palabra nos hace una comparación y nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Verdad? Hoy en día nosotros vamos al supermercado, vamos a la tienda, compramos leche y ahí te dice leche entera, semidescremada. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero son leches que ya no, muchas, tú podrás ver su envase y dice lácteo a base de vegetales, etcétera. El caso es que ya no tomamos como antes se hacía la leche bronca. Yo no sé si tú estás en tu casa y a mí me encanta la leche bronca, que es directa, ¿verdad? De la vaca. Y cuando el Señor nos habla de la leche espiritual no adulterada, nos habla de un alimento sólido, que es la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas iglesias y muchos creyentes que están acostumbrados a la palabra light. Ya no viene la palabra entera, ya no viene la palabra directa, porque cuando la palabra de Dios es directa, nos confronta con nuestros pensamientos, nos confronta con nuestra forma de vivir, nos confronta con nuestra personalidad, nuestra realidad. Y cuando somos confrontados con la palabra, si nosotros no estamos caminando bajo el Espíritu de Dios, la palabra nos va a ofender. Por eso hay las iglesias donde la palabra de Dios se está transmitiendo y se está hablando directamente a como el Señor nos habla. Hay mucha gente que no puede estar en esas iglesias, no las pueden resistir, porque la palabra ha sido adornada, ha sido adulterada, se le ha rebajado. Estamos viviendo tiempos en que ya las predicaciones de las iglesias han pasado de ser aquel alimento sólido, aquella palabra que confronta, aquella palabra que va a retar tu vida, a solamente pastores que pareciera ser que más que pastores son oradores profesionales, son motivadores personales. Tú no estás aquí esta mañana en esta transmisión para que te motivemos, para que seas motivado en tu carne y digas, sí, ahora sí voy a cambiar. Estás en esta transmisión, estás en esta reunión para que Dios te confronte con la palabra de verdad. Y cuando la palabra es palabra de verdad, es una palabra que te va a retar, te va a confrontar y te puede hasta doler. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de toda obra. Así que no soy yo, no es el pastor Javier, no es el pastor Hipólito, no es ninguno de nosotros quienes te va a convencer de esa vida que tú estabas llevando o estás llevando, sino es el Espíritu Santo de Dios, el que a través de la palabra no adulterada, a través de la palabra viva y eficaz, que dice en la Biblia es como espada de doble filo. Así es la palabra de Dios, es una palabra que te va a transformar si tú lo permites. Así que vamos aquí, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 6, y entramos un poco más en profundidad con este tema. Juan capítulo 6, verso 25. Y quiero decirte que cuando Jesús caminó en esta tierra, cuando Jesús predicaba la palabra, mucha gente se ofendía. Muchos recibían, pero otros se ofendían. Y entonces vamos a este capítulo 6 de Juan, versículo 25. Y dice aquí: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En esta parte de la palabra de Dios nos habla de cuando Jesús caminó sobre el mar. La gente veía los milagros de Jesús. La gente veía todo y corrían tras de él para que recibieran un milagro. Pero la mayoría de la gente, más que los milagros,
buscaban a Jesús porque en sus palabras hallaban vida. Aquí Jesús se dirige a aquellos discípulos, a aquella gente, y les dice, me buscan ahora no por los milagros, sino porque comieron, probaron del pan de vida y fueron saciados. Es importante que nosotros deseemos en todo tiempo ser edificados a través de la palabra de Dios. Yo quiero motivarte, si tú estás ahí y has dicho, es que yo he querido leer la palabra, he querido leer la Biblia, pero empiezo a leerla y me da sueño, empiezo a leerla y no la entiendo. Déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a traer la revelación de la palabra. El Espíritu Santo de Dios es el que va a hacer que nosotros podamos comprender las Escrituras, porque la Escritura está velada, es decir, no permite ser revelada a quien no tenga el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando tú estés a punto de leer la palabra de Dios, no lo hagas como cualquier libro. No es un libro cualquiera que tú vas a tomar y vas a comenzar a leer, no. Tienes primero que orar, tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él te abra tu entendimiento para que puedas comprender las Escrituras. Es decir, todo aquel que no tenga el Espíritu Santo de Dios no podrá comprender abiertamente la palabra. Y entonces dice aquí en el capítulo 6 de Juan, versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hemos hablado en distintas ocasiones que una de las aspiraciones del ser humano es trabajar para alimentarse, para traer sustento a su familia. Muchas veces nos preocupamos por la comida física y nos enfrascamos en el trabajo, nos enfrascamos en querer producir riquezas, pero Jesús le dijo a esos discípulos, preocúpense no por la comida, ¿verdad? No por el alimento diario, sino preocúpense por comer del pan de vida. Porque el alimento diario, ¿verdad? El hombre necesita comer de 3 a 5 veces al día, ¿verdad? No, nadie se la pasa comiendo una vez por día o una vez a la semana, sino que el alimento, el cuerpo exige para su correcto funcionamiento que nosotros nos alimentemos mínimo 3 veces al día. Y así dice el Señor, preocúpate no solamente por el alimento físico, sino por el alimento espiritual, que ese permanece para siempre. Nosotros nos alimentamos y a las pocas horas volvemos a tener hambre, ¿verdad? Por eso la palabra nos hace este llamado a que nosotros deseemos. Si tú deseas y tú te lo propones, el Espíritu Santo te va a dar el tiempo, te va a dar las fuerzas para que tú puedas buscar de Él y entonces puedas edificar tu casa, puedas edificar tu espíritu. Cuando me refiero a edificar tu casa, no me refiero a la casa física, me refiero a edificar tu espíritu, porque estamos preparándonos para una eternidad. El Señor nos habla de una eternidad y nos dice que su palabra permanece para siempre. Y entonces vamos al versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Si tú has creído en Jesús, si tú has creído en la palabra de Dios, vas por el camino correcto. Si tú has creído conforme a lo que hemos enseñado en base a la palabra de Dios, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre ante el cual toda rodilla se doblará.
Y hemos estado hablando acerca de la idolatría, hemos estado hablando acerca de poner nuestra confianza en lo que no es Dios, que es algo que está reprobado por la palabra. Porque Dios quiere que nosotros volvamos nuestra mirada al único en el que hay salvación. Por eso cuando estas personas que le seguían a Jesús le preguntan, Padre, y ahora Jesús, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿O qué dice que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Número uno, Jesús les dice, respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis, dice, en el que ha enviado. Número uno, tenemos que creer en el Padre, y nosotros tenemos que creer en un Dios que es, dice, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 formas de Dios en uno. Amén. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos y a las personas que le seguían, ¿quieres cumplir con la obra de Dios? Número uno, cree en el que me envió. Y si tú crees en el que ha enviado, que es Dios, si tú crees en el que ha enviado, crees en el que fue enviado, que es Jesucristo, quien vino hace más de 2000 años y dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en paz y para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Dice entonces el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús nos hace una exhortación para que nosotros creamos en su palabra y para que nosotros deseemos ese pan del cielo, ese pan y esa leche espiritual, la cual nos habla la palabra en un sentido figurado. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es sus pensamientos, es su forma de amarnos, su forma de entregarse por nosotros. Así que si tú quieres conocer más de Dios, tienes que leer la palabra, y es donde seremos edificados y donde tendremos un verdadero crecimiento. Yo no sé cuántos se están gozando en sus casas. Si tú te estás gozando y tienes la oportunidad, reacciona ahí. Hay algunas figuritas de me gusta, me encanta, y gózate en la palabra del Señor, porque hay más que Dios quiere hablarte. Y entonces, versículo 33, Jesús dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo pregunto, ¿y quién es ese pan que descendió del cielo? Sino Jesús, aquel por medio del cual nosotros recibimos vida eterna. Jesús, aquel por medio del cual y por medio de sus enseñanzas nosotros podemos conocer el camino al Padre. Dice Jesús, no hay otro camino para el hombre. No hay otra forma de llegar a Dios sino a través de Jesús. Versículo 35, 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les está dando una pauta muy importante a aquellos hombres. Jesús nos está dando una pauta muy importante a nuestra vida. No hay nada en este mundo que pueda saciarte como lo hace la palabra de Dios. Ni las riquezas, ni los bienes materiales, ni la familia, ni ninguna cosa creada. Dice la palabra que los ojos no se sacian de ver. El hombre jamás va a ser saciado por algo material, porque Dios creó en el hombre eternidad, y esa eternidad solamente puede ser saciada por aquel pan que descendió del cielo, que es Jesucristo. Así que si tú quieres tener una vida de verdadera felicidad,
Esa vida no la vas a encontrar en vehículos, en casas, en posesiones, en bienes materiales. No la vas a encontrar en tu profesión, no la vas a encontrar en tu trabajo, porque el único que puede llenar ese vacío que hay en el hombre, el único que puede llenar esa eternidad se llama Jesús. Lo eterno se sacía con lo eterno. Así que el Señor nos ha prometido vida, pero tenemos que buscar la vida, tenemos que buscar el sustento en donde hay. Si tú hasta el día de hoy has vivido afanado por adquirir bienes, por vestir las mejores ropas, por comer las mejores comidas, qué bueno, yo no te digo que eso esté mal, pero tienes que poner en primer lugar a nuestro Dios. Tienes que poner en primer lugar al único que puede saciar tu alma. Todo ser humano en esta tierra, cuando camina apartado de Dios, camina en un vacío espiritual, en un vacío en su persona. Por eso no hay nada que lo pueda saciar, ni el conocimiento, ni sus títulos, ni su experiencia. No hay nada que pueda saciar. Por eso mucha gente se pregunta: ¿yo para qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Hay mucha gente que cree que va a saciarse en los libros de superación personal. Hay personas que en esa búsqueda de la saciedad y de saber su futuro ponen su confianza en los horóscopos, ponen su confianza en los astros, pero déjame decirte que ahí no vas a encontrar nada. El único lugar donde nosotros podemos encontrar la vida, que es el verdadero pan que descendió del cielo, es Jesucristo. Así que si tú estás caminando en esta verdad, si tú estás caminando, ya eres un creyente que lleva tiempo buscando de Dios, no te apartes de Él. No hay excusas para apartarnos de Dios. Al contrario, cada vez tenemos que edificarnos más, tenemos que gozarnos y tenemos que alegrarnos, porque sabemos que estamos caminando en la verdad. Yo quiero que tú vayas al versículo 56 del libro de Juan. Jesús dice: el que comiere mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice aquí la palabra de Dios: el que come mi carne y bebe mi sangre. Cuando nos habla la palabra de comer la carne y beber la sangre de Jesús, no nos está hablando en un sentido literal. Nos está hablando de saciarnos de la palabra. Si Dios puede cambiar nuestra vida y puede transformar nuestro caminar, nuestro futuro, es a través de la enseñanza, es a través de la palabra de vida. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos diariamente. Así como nosotros alimentamos el cuerpo, el espíritu también se alimenta. Y así como se puede alimentar de cosas buenas, también se puede alimentar de cosas malas. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de qué estamos alimentando nuestra vida. Si tú te alimentas diariamente de televisión, de lo que está sucediendo, de programas, de series, de novelas, de cosas, todo eso es lo que tú estás comiendo para tu espíritu, es con lo que estás alimentándote. Y eso es lo que va a dirigir tu forma de pensar y tu forma de actuar. Por eso es muy importante que nosotros como creyentes nos estemos alimentando de cosas buenas, nos estemos alimentando de la palabra, estemos escuchando predicaciones, estemos escuchando alabanzas, adoración.
donde nuestro espíritu pueda estar conectado con el Espíritu de Dios. Porque si nosotros nos alimentamos del Espíritu, vamos a poder caminar conforme a la gracia de Dios. Pero si nosotros nos estamos alimentando de todo lo que no sacía el alma, si nos estamos alimentando de todo aquello que no nos va a beneficiar, por eso no vamos a poder actuar correctamente, no vamos a poder hablar correctamente. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de todo aquello que tú te has alimentado, de todo aquello que tú has estado adquiriendo diariamente, es lo que se va a juntar dentro de ti, es lo que va a dirigir lo que tú eres. Por eso hay muchas personas que son mal habladas. Por eso hay muchas personas que todo el tiempo están en negatividad. Por eso hay muchas personas que no pueden avanzar porque se han estado alimentando de la comida incorrecta, se han estado alimentando de todo lo que el mundo ofrece. Cuando nosotros realmente nos alimentamos de Dios, vamos a poder siempre vivir una vida que estemos pensando en positivo, que estemos pensando siempre lo mejor, que siempre nos estemos alimentando de esa palabra de verdad, para que entonces podamos actuar conforme a lo que hay dentro de nosotros. Si tú dices, lo he intentado mucho, pastor, muchas veces he querido ir a la iglesia, he querido leer la palabra, pero durante la semana tú te estás alimentando de todo lo malo, te estás alimentando de malas conversaciones, te estás alimentando de música que no edifica. Sabes, la música tiene un papel importante en la vida del hombre, porque lo que hay en una música son declaraciones que van a dirigir nuestra forma de pensar, son declaratorias que van a dirigir nuestra forma de actuar. Yo quiero invitarte a que tú empieces a analizar de qué es lo que tú estás llenando tu espíritu, de qué es lo que tú estás llenando tu corazón. Si tú estás alimentándote de la palabra de Dios, qué bueno. Pero si no lo has estado haciendo, si no has estado procurando de qué estás llenando tu espíritu, empieza a hacerlo ahora, para que Dios pueda hacer una obra en tu vida. Quiero que vayamos ahí mismo en Juan capítulo 6 versículo 60. Dice la palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero decirte que nosotros como hombres tenemos un tiempo en esta tierra. Y estábamos hablando el viernes en Edificando la Casa, que si una de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo de crisis es que el ser humano no es eterno ni tenemos la vida comprada. Y Jesús les da una enseñanza y les dice que el espíritu es vida. El cuerpo va a haber un tiempo en que todos, ¿verdad? Tenemos un tiempo de vida destinado por el Señor. Y habrá un tiempo en el que hemos de faltar en esta tierra, en el que hemos de morir. Pero nuestro espíritu seguirá todavía vivo. Nuestro espíritu seguirá todavía en esa eternidad para la cual fuimos creados. Por eso es necesario que nosotros alimentemos el espíritu. Vuelvo a repetirte, la eternidad se sacía solamente con la eternidad. Es decir, el espíritu del hombre se va a saciar solamente con el espíritu de Dios. Por eso nosotros podemos ver la vida desde otra forma. Cuando
las personas que no conocen de Dios ven la forma en la que nosotros afrontamos la vida, ver la forma en la que nosotros vemos nuestro paso en esta tierra, se sorprenden. Y se sorprenden porque tenemos una visión diferente, porque es una visión de eternidad, donde el Señor nos guía de una forma distinta a ver la vida en esta tierra. Es decir, el creyente afronta los problemas creyendo que vamos a salir de ellos. El creyente afronta la muerte sabiendo que no somos eternos en esta tierra y que vamos a nuestra morada celestial. Es decir, tú no vas a vivir preocupado por la muerte, tú no vas a vivir preocupado por la enfermedad, tú no vas a vivir preocupado por la necesidad, porque sabemos en quién hemos confiado y Él siempre nos va a sacar y Él va a levantar bandera por nosotros y siempre saldremos victoriosos. Así que si tú estás caminando en esta palabra de verdad, te aliento a que continúes perseverando en esta palabra. Dice aquí en el versículo 60 que cuando Jesús les habló estas palabras, los discípulos le dijeron: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Por eso muchas veces intentaron a Jesús aprenderlo, muchas veces quisieron ejecutarlo, porque la palabra que salía de sus bocas era una palabra que golpeaba el orgullo del humano, era una palabra que confrontaba la religiosidad de los religiosos de aquel tiempo, era una palabra que iba muy contrario al pensamiento humano. Por eso tú y yo no debemos de pensar humanamente, sino pensar como se piensa en el cielo. Y cómo se piensa en el cielo es lo que está escrito en la palabra de Dios. En la tierra, el pensamiento humano es trabajar para comer. No significa que no vamos a trabajar, tenemos que trabajar, pero tenemos que creer que el sustento primero viene de nuestro Dios. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces, ¿verdad? No viviremos preocupados, no viviremos ansiosos, no viviremos con desesperación. El mundo no se te ha acabado, sino que el Señor nos alienta. Dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, solamente un poco de fe, pero es necesario creer. ¿Y cómo creemos? Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Mateo. El Señor quiere seguirnos hablando, el libro de Mateo. Si tú tienes algún testimonio, por favor, escríbelo. Es necesario que todos aquellos que nos están viendo sean fortalecidos en la palabra de fe, sean fortalecidos en tus vivencias. Si tú tienes testimonios, comunícate con nosotros, escríbelo, y al final vamos a estar orando y dando los testimonios para que muchos puedan seguir creyendo, porque no solamente nos ven personas que ya caminan en la palabra, también nos están viendo personas que están conociendo de Dios, que Dios está trayendo en sus corazones ese fuego, esa necesidad. Es verdad, es indispensable que en nosotros haya ese sentir, ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Mateo, libro de Mateo, capítulo 13. Yo quiero enseñarte algo el día de hoy. Mateo 13. Mateo 13, capítulo 13, versículo 1. Y Jesús se dirige a los que le seguían por medio de una parábola. Y esta parábola nos habla acerca de las diferentes personas. Es decir, hoy tú estás viendo esta transmisión, nos estás escuchando, nos estás viendo, estás recibiendo la palabra de Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos de los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. No solamente que escuches, sino que
tu corazón sea motivado a llevar a la práctica la palabra de Dios. Y Jesús les habla al pueblo por medio de una parábola, y dice el capítulo 13 de Mateo, versículo 1, dice aquí: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra del Señor nos hace una exhortación al final de este texto, y dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto no quiere decir que solamente lo escuchemos, sino que lo escuchemos y lo entendamos. Jesús le da una enseñanza, dice que se sentó a explicarle a la gente una parábola de un sembrador. Si tú nos ves por primera vez o conoces poco de la palabra, y tú te preguntas qué es una parábola, es una forma en la que Jesús enseñaba cómo es el cielo aplicado con ejemplos de la tierra. Dice entonces que Jesús compara, dice, a un sembrador que salió a regar la semilla, pero esa semilla cayó en diferentes partes. Dice que la primera semilla que tiró cayó junto al camino, es decir, no cayó en tierra, cayó. Refiere al sembrador, se refiere a la palabra de Dios que sale para edificación. Hoy que tú estás viendo esta enseñanza, hoy yo soy el sembrador que trae esa palabra para tu vida. La pregunta es: ¿qué tipo de dónde está cayendo esta semilla? ¿Está cayendo en buena tierra o está cayendo fuera de la tierra? Es decir, dice la palabra que la semilla que cayó en la tierra dio fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Una semilla que es sembrada en la tierra va a traer multiplicación. Es decir, si nosotros sembramos algo, va a crecer un árbol que va a dar mucho fruto. Por eso Dios o Jesús compara la palabra con un sembrador, dice, la cual la semilla fue tirada, y la tierra son todos aquellos que escuchan la palabra. Pero quiero que vayan conmigo más adelante. En el versículo 18 Jesús explica, porque sus discípulos le dicen: Señor, ¿por qué les hablas en parábola a estas personas? Jesús le dice: porque es necesario, a vosotros o a ustedes les ha sido revelada la palabra, pero a ellos no se les es revelada. Por eso es necesario traer comparaciones de cómo funciona el cielo con ejemplos de lo que hay en la tierra. Y entonces en el versículo 18 Jesús dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Si tú recibes la palabra de Dios hoy, pero no permites que Dios haga la obra dentro de ti, va a venir el malo. ¿Y cuál es el malo? Son todos aquellos pensamientos diarios. Va a venir las circunstancias de la vida, los problemas y las aflicciones. Dice: va a venir el malo y arrebatará lo que fue sembrado en su corazón. Versículo 20 dice:
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice aquí en este texto que el que cayó, dice, en los pedregales, son aquellos, dice, que la palabra, que la semilla creció rápidamente, pero no permaneció. Uno de los problemas que muchas veces nosotros tenemos como creyentes es que somos emocionalistas. Por eso las iglesias del día de hoy, y no digo todas las iglesias, ¿verdad? Y no estoy juzgando a las iglesias, pero es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene que ser directa. La palabra de Dios tiene que dolernos para que traiga transformación. Entonces dice que esa semilla que cayó en los pedregales rápidamente creció. Por eso mucha gente, ¿verdad?, puede ir a la iglesia y recibir una enseñanza y va a emocionarse y va a decir, ahora sí voy a seguir a Dios, ahora sí voy a permanecer firme. Pero vienen los problemas y la fe se acabó. Es decir, la semilla, la palabra, no fue sembrada o no cayó en nuestro corazón y se fortaleció, sino que solamente nos emocionamos. Y hay muchas iglesias emocionalistas, muchas iglesias donde se les enseña motivación, donde se les dan la palabra disfrazada para que no les duela. Por eso a las personas muchas veces no les gusta estar donde la palabra apostólica, donde la palabra es directa, donde la palabra edifica, sino solamente quieren llegar a la iglesia para medio limpiar su conciencia y poder seguir su vida normal. Cuando tú vienes a la casa de Dios, no vienes porque traes el remordimiento de la semana y quieres limpiar tu conciencia y sentir que estás bien con Dios. No, nosotros tenemos que venir a la casa de Dios porque necesitamos dirección, porque necesitamos ser transformados para que podamos vivir una vida que le agrade a Dios y una vida que sea de beneficio para nosotros. Yo sé que muchos se están gozando esta mañana porque la palabra está tocando nuestras vidas, está tocando las partes que no queremos que toque, pero la palabra de Dios tiene que llegar y tiene que causarnos una transformación. ¿Sabes? Lo que la palabra produce se llama transformación. Y para que un grano pueda germinar y pueda dar fruto, dice la palabra que tiene que caer en tierra y tiene que morir. Es decir, tiene que llevar un proceso de transformación en la cual la semilla deja de ser semilla, se quiebra, brota y empieza a surgir nueva vida. Esto significa transformación. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios transforme tu vida, a que Dios transforme tu corazón, a que Dios transforme lo que tú creías que era Dios. Hay muchos que han crecido, ¿verdad? Teniendo un concepto de Dios que muchas veces fue dado por los padres, por los abuelos, por la gente que guió en algún momento a las personas hacia Dios, pero muchas veces muy lejos de la palabra de Dios. Las costumbres muchas veces son costumbres que están alejadas de Dios y nosotros por desconocimiento creemos en ellas. Pero Dios quiere traer esa palabra de verdad que va a transformar todo aquel conocimiento que tú tenías que estaba lejos del Señor. Todo aquello que tú creías que era Dios, pero que no lo es. Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos va a aceptar porque antes de venir a Él, todos nuestros pecados, todas nuestras acciones y todo lo que cometimos nos hace sentirnos culpables. Pero Dios quiere traer esa transformación a tu vida. Solamente es necesario que tú estés dispuesto. Versículo 22.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice entonces que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Si tú estás aquí y estás viendo esta transmisión y no la has quitado, sigues todavía aquí, es porque la palabra de Dios va a traer una transformación sobre tu vida. Y tú tienes que ser este oidor, tú tienes que ser este sobre el cual la palabra va a traer fruto y va a traer fruto en abundancia. Es decir, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada por medio de la palabra de Dios. Por eso, tú cuando vengas a la iglesia no busques que te den la palabra que te consuele, que te calme, sino busca que sea la palabra que te sacuda, que sea la palabra que te transforme, que sea la palabra que trastorne tus pensamientos, para que entonces puedas tener vida y entonces puedas tener un crecimiento. Por eso vuelvo otra vez, como dijimos en 1 de Pedro capítulo 2, dice la leche no adulterada, no transformada, no cambiada, sino la palabra que va a traer transformación. ¿Cuántos están siendo transformados esta mañana? Digan amén ahí en sus casas. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice en este texto que todo lo bueno proviene de Dios. Y dice también que en nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir, Dios no cambia. Tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que es justo. Y dice aquí que por medio de Él hemos sido, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos nosotros entonces primicias de su creación. Por eso Dios tiene una consideración especial sobre los humanos, porque dice la palabra que Él nos creó con sus propias manos. Cuando se refiere a la creación de la tierra, dice que fue hecho por la palabra. Pero el ser humano fue formado a imagen y a semejanza de Dios, y sopló sobre el hombre eternidad. Es decir, el aliento de vida que dice la palabra en el libro de Génesis. Cuando Dios entonces sopla aliento de vida sobre el hombre, está soplando sobre nosotros esa eternidad. Por eso nosotros necesitamos ser saciados de esa palabra de verdad que viene del cielo. Dice entonces el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice aquí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto no solamente quiere decir que desechemos el pecado. Eso es algo que es correcto, desechar el pecado. Pero dice, desechemos toda malicia, para que podamos recibir con mansedumbre la palabra de verdad. ¿Cuál es toda esa malicia? Quiere Dios que desechemos de nosotros
todos aquellos pensamientos que van contrarios a su palabra. Hay personas que dicen: yo soy ateo y no creo. Esa es malicia. Es decir, esos son pensamientos malos, pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. El ser humano le es fácil creer en lo tangible. Creemos que un robot fue formado por una mente inteligente, fue formado por alguien que conoce, que es inteligente, pero no creemos que nosotros fuimos formados por las manos de Dios. Muchas veces la gente no cree que el cuerpo humano haya sido diseñado perfectamente porque Dios así lo hizo. ¿Cuáles son todos esos pensamientos malos? ¿Cuáles son todas aquellas cosas? Tienes que desechar todo aquello que no te permite aceptar con humildad la palabra de Dios. Muchas veces son pensamientos religiosos. Muchas veces son las enseñanzas que hemos recibido erróneamente acerca de Dios. Muchas veces son las dudas que nos hacen no atender a la palabra de Dios, las dudas existenciales. Muchas veces son pensamientos filosóficos, pero sabes, aquí la palabra nos dice: haz a un lado todos aquellos pensamientos. Si tú ya has probado con diferentes formas de pensar, has probado con diferentes religiones, has probado con sectas, has probado en la brujería, en la hechicería, en los horóscopos, en la adivinación, haz a un lado todos esos pensamientos y entonces abre tu corazón y abre tus oídos a escuchar la palabra de verdad, porque es la única que va a poder traer un cambio en tu vida. Por lo tanto, desecha todos aquellos pensamientos y seamos humildes para recibir la palabra de verdad. Dice aquí más adelante, ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1, dice el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate muy bien lo que dice la palabra en esta parte. Dice que seamos hacedores, es decir, que no solamente escuchemos. Hay muchas personas que viven en una religiosidad. ¿Cuál es esa religiosidad? Van a la iglesia una vez a la semana, pero sus vidas no están siendo transformadas. Hay religiones, ¿verdad? O hay personas que solamente van a la iglesia y les gusta escuchar porque dicen: es que esas son palabras de vida, esas palabras me gusta escuchar palabra de Dios, pero no lo llevamos a nuestra realidad. Necesitamos dejar de ser oidores y empezar a ser hacedores, es decir, conocer lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Él le agrada. Porque cuando nosotros entonces dejamos de escuchar solamente y empezamos a hacer y a cumplir la palabra de Dios, entonces somos bendecidos. Dice la palabra: serás bienaventurado. Eso quiere decir bendito. Y cuando tú eres bendito, el alimento no va a escasear. Cuando tú eres bendito, Dios va a traer sobre ti paz. Cuando tú estás bendecido, tú vas a dejar de preocuparte por las cosas que antes te preocupabas y vas a empezar a vivir en una vida de fe.
Hay personas que cuando ya va quedando poco dinero en la cuenta, cuando ya va quedando poco dinero en la cartera, en donde tú tengas tu economía, ¿verdad? Empiezan a preocuparse y se alteran. Dios quiere que nosotros empecemos a poner nuestra fe en Él. Quizá no tengo hoy, quizás está escaseando, pero sé que Dios va a proveer. Quizá hoy pueda estar pasando un momento de aflicción, de cansancio, pueda estar pasando un momento de preocupación, pero yo sé que Él nos va a librar. Yo quiero motivarte a que tú empieces a creer firmemente en nuestro Dios, que empieces a confiar en Él, que empieces entonces a recibir la palabra para que crezcas. Dice la palabra que dejemos de ser esos niños espirituales y empecemos a crecer. ¿Cuántos se gozan ahí en sus casas? Efesios capítulo 2 versículo 20. Todavía estás a tiempo de mandar tus peticiones de oración. Todavía estás a tiempo de compartir tus testimonios con nosotros. Así que puedes hacerlo durante este tiempo. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice la palabra de Dios: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice Efesios capítulo 2 versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir, ¿en qué nos vamos a edificar? En la palabra de verdad. ¿En qué nos vamos a edificar? ¿Cómo vamos a crecer? Vamos a ser edificados, dice, en los apóstoles y los profetas. Es necesario que nosotros empecemos a escudriñar la Escritura, a escuchar la palabra de verdad, y aunque la palabra sea dura y nos parezca difícil de soportar, va a traer transformación en tu vida, va a traer un beneficio. Ya no serás más aquel creyente inmaduro que todo le daña, que todo le molesta, que todo lo debilita. Vamos a comercial. Quiero decirte y recordarte que el día de hoy vamos a estar retransmitiendo la enseñanza del día miércoles. A partir de ahora, los domingos a las 5 de la tarde, recuerda que tenemos 2 servicios nosotros en nuestra iglesia, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y a partir de hoy, si tú quieres seguir siendo edificado, aunque ya hayas escuchado la palabra del miércoles, yo quiero motivarte para que hoy a las 5 de la tarde nos acompañes nuevamente a recibir la palabra del día miércoles. Entonces los domingos a las 5 de la tarde vamos a estar compartiendo esa enseñanza de los miércoles. Así que sé edificado con nosotros. Entonces volvemos a la palabra que dice ser edificado. Y cuando nosotros estábamos en la enseñanza del miércoles, estábamos diciendo que nosotros nosotros tenemos que ser firmes en nuestra decisión de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanecer firmes en su palabra, permanecer firmes, tomar decisiones que nos hagan no titubear ante la búsqueda de nuestro Dios. Vamos a terminar con el libro de Primera de Pedro, donde empezamos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, dice esta parte de la palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que os habéis gustado la benignidad del Señor. En esta parte de la palabra, Dios nos recuerda
que nosotros somos como la hierba, es decir, somos pasajeros en esta tierra. Y lo único que va a permanecer para siempre es su palabra. Por eso la palabra de Dios, aunque fue escrita hace más de 2000 años, aunque la palabra de Dios fue dada desde el principio de la humanidad, tiene aplicación hasta el día de hoy, porque los seres humanos no cambiamos, los seres humanos somos los mismos y Dios, su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios tiene aplicación hace más de 2000, 3000 años, tiene aplicación el día de hoy y va a seguir siendo vigente en el futuro, porque Dios no cambia, Dios es eterno y su palabra permanece para siempre. Así que si tú has confiado en nuestro Dios, si tú has decidido confiar en Él, eres una persona bendecida, porque hemos confiado en quien es el Creador, en quien es nuestro Dios eterno, en aquel que no cambia y en aquel que siempre va a estar hablando a nuestras vidas. Si es primera vez que tú nos estás viendo, o si tú dices, pastor, yo quiero aprender, quiero más de Dios, quiero conocer de su palabra, quiero buscar de Él, pero no sé cómo hacerlo, contáctate con nosotros. Yo quiero guiarte. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú has vivido en una religión pero nunca le has dicho a Jesús, Señor, ven a morar a mi vida, ven a mi corazón, te abro mi vida para que tú vengas a morar en mí. Entonces yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración esta mañana, porque a lo mejor has estado viviendo una religión, pero dice la palabra del Señor que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Si tú no has confesado a Jesús, déjame decirte que solo has vivido una religión, pero no eres salvo. Es necesario que nosotros abramos nuestra boca y declaremos que Él es el Dios, para que entonces Él venga a habitar a nuestras vidas. Si tú nunca has hecho esta oración, si tú nunca has aceptado a Jesús, yo quiero que tú cierres tus ojos donde estás y repitas esta oración después de mí. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, porque tú has hablado a mi vida hoy. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de vivir una vida lejos de tu voluntad. Y hoy reconozco que tú eres el Señor. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres el único Dios y que solamente en ti hay vida. Te doy gracias porque creo que he recibido esta salvación y hoy vengo a ser un hijo. Te doy a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si tú estás ahí, quiero que prestes mucha atención y es la primera vez que tú haces esta oración. Por favor, escribe en los comentarios. Escribe, es la primera vez que hago esta oración, o acabo de aceptar al Señor, y nosotros nos vamos a contactar contigo y te vamos a enviar algo para que tú lo recibas y puedas ser bendecido. Y de antemano te digo, bienvenido a la familia de Dios.